En el funeral de mi abuelo, mi tía sonrió con suficiencia y dijo, ya vacié su caja de seguridad, no queda nada para ti. Pensé que había ganado, hasta que el abogado sonrió y dijo, en realidad, te llevaste la caja equivocada. Cuando la verdad salió a la luz, el rostro de mi tía se puso pálido. Me quedé junto al ataúd de mi abuelo, con los puños apretados. Debería haber estado de luto, recordando todos los buenos momentos que pasamos juntos, pero en vez de eso, estaba mirando a mi tía, su cara de satisfacción, su costoso vestido negro que gritaba, nuevo rico, y esa pequeña sonrisa en sus labios que hacía que me hirviera la sangre. Se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera oírla y susurró, ya vacié su caja de seguridad, no queda nada para ti. Luego se alejó como si acabara de ganarse la lotería. Por un momento, ni siquiera pude reaccionar. Mi cuerpo se quedó helado. Mi abuelo había trabajado toda su vida para construir lo que tenía. No era multimillonario, pero era precavido, ahorró, invirtió y, sobre todo, fue inteligente con su dinero. Siempre me decía, cuando llegue el momento, me aseguraré de que estés bien. Y ahora mi tía, la mujer que apenas lo visitó en sus últimos años, se estaba jactando de haberlo saqueado antes siquiera de que lo enterraran. Ahora, déjame retroceder un poco. Mi abuelo tuvo 3 hijos, mi padre, mi tío y mi tía. Mi papá siempre fue el responsable, el que cuidó de mi abuelo cuando envejeció. Mi tío no era mala persona, solo algo distante. Nunca causaba problemas, pero tampoco se involucraba demasiado. Pero mi tía, ella era diferente. Siempre fue egoísta, siempre buscando una oportunidad, siempre tratando de llevarse más de lo que le correspondía. Se casó con un hombre rico, luego se divorció y salió aún más rica. Gastaba dinero como si fuera agua y tenía esa actitud de creer que merecía todo. Cuando la salud de mi abuelo empezó a deteriorarse, mi papá fue quien lo cuidó, lo llevaba a sus citas médicas, manejaba sus cuentas y se aseguraba de que no le faltara nada. Mi tía, solo aparecía cuando pensaba que había algo para ella. Y ahora, en su funeral, actuaba como si hubiera ganado. La ceremonia terminó y todos empezaron a irse a la recepción. Yo me quedé atrás, tratando de procesarlo todo. Fue entonces cuando el abogado de mi abuelo, el señor Callahan, se acercó a mí. Era un hombre mayor, alguien en quien mi abuelo había confiado durante décadas. Tenía esa expresión calmada y segura, como si supiera algo que mi tía no. Miró en dirección a ella y luego de vuelta a mí antes de decir, en realidad, se llevó la caja equivocada. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué? Sonrió. Tu abuelo sabía cómo era ella. Tenía 2 cajas de seguridad. Una era un señuelo. Tardé un segundo en procesarlo. Entonces, se robó la falsa. Callahan asintió. Todo lo que había ahí era para despistarla, documentos viejos sin valor, algunos certificados de acciones falsas y un puñado de monedas antiguas que no valen nada. Sentí una satisfacción creciente en el pecho. ¿Y la verdadera? Pregunté. Me entregó un sobre pequeño. Los detalles están aquí, pero digamos que, se va a llevar una sorpresa cuando intente sacar provecho de lo que se llevó. Casi me reí en ese momento, pero no lo hice. No, quería ver cómo se desenvolvía todo. Y no tardó mucho. Unos días después, mi tía empezó a presumir sobre todo lo que planeaba hacer ahora que había asegurado la herencia de mi abuelo. Hablaba de vacaciones, inversiones, hasta una casa nueva. Luego intentó cobrar. Y fue entonces cuando la verdad la golpeó como un tren de carga. No tuve que esperar mucho para enterarme de las consecuencias. Unos días después, mi primo, el único hijo de mi tía, me llamó con la voz tensa por la frustración. ¿Has visto a mi mamá?, preguntó. No, ¿por qué?, respondí, aunque ya me lo imaginaba. Está perdiendo la cabeza, suspiró. Fue hoy al banco para cobrar algunas acciones y bonos de mi abuelo, y le dijeron que no valen nada. Casi me ahogo tratando de contener la risa. ¿Qué? ¿Cómo?, dije, fingiendo sorpresa. Sí, dijo, está gritándole a su abogado ahora mismo, algo sobre que se suponía que ella se quedaría con todo. Podía imaginarme la escena perfectamente, mi tía, que siempre se creyó la más lista de la familia, dándose cuenta de que en realidad se había estafado a sí misma. Mientras mi tía se ocupaba de descubrir que había robado una caja llena de papeles inútiles, yo me senté con el señor Callahan para revisar lo que mi abuelo realmente había dejado. Me deslizó una carpeta sobre la mesa. Tu abuelo sabía que tu tía intentaría algo, dijo, así que se aseguró de que todo estuviera bien protegido. Abrí la carpeta y mis ojos recorrieron las páginas. Mi abuelo había dividido todo, su casa, sus ahorros, sus inversiones, pero me dejó algo específico solo para mí,
un fideicomiso separado que ella no podía tocar. Algo mucho más valioso que solo dinero. Mi corazón latió con fuerza mientras pasaba las hojas. Era la propiedad de un gran terreno que había comprado hace décadas. En su momento no parecía gran cosa, solo un terreno abierto a las afueras del pueblo. Pero ahora valía millones. El momento en que mi tía se enteró, perdió la cabeza. Me llamó, gritando, exigiendo saber cómo engañé al abuelo para que me dejara algo. Me robaste, chilló. Exhalé lentamente. Yo no robé nada, tú tomaste la caja equivocada, ¿recuerdas? Su voz se quebró, pero se suponía que yo me quedaría con todo. Así no funcionan las cosas, dije. El abuelo sabía exactamente lo que hacía. Me colgó. Y eso fue solo el comienzo. Unos días después, los problemas de mi tía empeoraron. Resulta que, al vaciar la caja falsa, sin darse cuenta había cometido fraude bancario. Verás, mi abuelo había puesto algunos documentos legales falsos ahí, no ilegales, pero lo suficientemente oficiales como para hacerle creer que tenía algo valioso. Ella falsificó su firma en algunos de ellos, tratando de reclamar activos que ni siquiera le pertenecían. ¿Y el banco? No tomó eso a la ligera. Antes de que se diera cuenta, ya estaba bajo investigación. La última vez que vi a mi tía, estaba hecha un desastre. Su abogado la había abandonado, sus cuentas estaban congeladas y había perdido todo lo que pensó que había robado. ¿Y lo peor? Sabía que yo había ganado. Sabía que mi abuelo la había superado en inteligencia. Sabía que se había jugado a sí misma. No me burlé, ni siquiera lo necesitaba. La expresión en su rostro era suficiente. Y mientras me alejaba, casi pude escuchar la voz de mi abuelo en mi cabeza, riéndose suavemente. Algunas personas nunca aprenden. Pensé que ahí terminaba todo, de verdad lo creí. Pero mi tía no era de las que aceptaban la derrota. Unas semanas después, recibí una notificación por correo. Me estaba demandando. Alegaba que había manipulado a mi abuelo en sus últimos años, que de alguna manera lo había engañado para que cambiara su testamento. Quería que el fideicomiso se anulara, que le quitaran la tierra y que todo se redistribuyera. No estaba preocupado, mi abuelo había hecho todo legalmente. Pero sí estaba enojado. Después de todo, después de haber robado a su propio padre, todavía tenía el descaro de intentar llevarse más. Su demanda debería haber sido desestimada de inmediato. Pero aquí está el detalle, los juicios cuestan dinero, y mi tía todavía tenía algo de efectivo, no mucho, pero suficiente para hacerme la vida imposible por un tiempo. Alargó el proceso, presentó moción tras moción, tratando de retrasar todo, buscando alguna laguna legal. Pero aquí es donde se pone realmente bueno. Mientras mi tía estaba ocupada demandándome, algo más estaba ocurriendo tras bambalinas. Había vivido una vida costosa durante años, casas enormes, autos de lujo, ropa de diseñador. Siempre actuó como si el dinero nunca se fuera a acabar. Pero sí se acabó. Resulta que, después de su divorcio, estaba ahogada en deudas, había hipotecado todo, había rebasado sus líneas de crédito y había tomado préstamos privados de dudosa procedencia. ¿Y ahora? Su demanda había llamado la atención sobre su verdadera situación financiera. Los acreedores empezaron a aparecer. El SAT empezó a investigarla. Y luego llegó el golpe final. Su exesposo la demandó, alegando que había ocultado bienes durante su divorcio. Su vida se estaba desmoronando más rápido de lo que podía manejar. Y después vino el giro final. ¿Recuerdas la tierra que me dejó mi abuelo? ¿Esa que mi tía pensó que no valía nada? Bueno, debió haber investigado mejor. Porque lo que ella no sabía era que mi abuelo llevaba años trabajando en un trato. Una desarrolladora llevaba tiempo negociando para comprar el terreno. Tenían grandes planes, bienes raíces comerciales, residencias de lujo, centros comerciales. Y unas semanas después de que mi tía iniciara la demanda, el trato se cerró. ¿El fideicomiso que mi abuelo me dejó? No solo valía millones. Valía decenas de millones. Cuando mi tía se enteró, perdió lo poco de cordura que le quedaba. Intentó agregar la venta del terreno a la demanda, diciendo que se le había ocultado la negociación. Pero el juez no le creyó ni una palabra. No solo perdió la demanda, también la obligaron a pagar todos mis gastos legales. Sin dinero, mi tía se vio obligada a vender su casa, le quitaron los autos, su crédito quedó destruido. ¿Y la mejor parte? La investigación por fraude bancario seguía en marcha. Pasó de vivir en una mansión a rentar un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Estaba completamente, absolutamente arruinada.
Lo último que supe, estaba intentando iniciar un negocio, algo de coaching de vida de lujo, o alguna tontería así. Pero nadie le compraba nada. ¿Y yo? Yo estaba preparado para toda la vida. Todo porque mi abuelo sabía exactamente quién era ella. Ella pensó que había ganado. Pero al final, solo se engañó a sí misma. Por un tiempo, pensé que ahí terminaba todo. Mi tía estaba en bancarrota, humillada y atrapada en el desastre que ella misma creó. Pero hay gente que no sabe cuándo rendirse. Aún después de perderlo todo, siguió luchando. Empezó a decirle a cualquiera que la escuchara que yo le había robado la herencia. Se hizo la víctima, alegando que manipulé a mi abuelo para dejarla fuera del testamento. Al principio, la ignoré, que hablara lo que quisiera. Nadie le creía. Pero luego hizo algo que cruzó la línea. Se apareció en la vieja casa de mi abuelo, la que heredé, e intentó meterse a la fuerza. Recibí una llamada de la empresa de seguridad en plena madrugada. Hubo un intento de allanamiento, dijo el guardia. La policía ya está en camino. Ni siquiera tuve que preguntar quién era. Cuando llegué, los policías ya estaban ahí. Mi tía estaba parada en la entrada, gritándoles a los oficiales, tratando de convencerlos de que tenía derecho a estar ahí. Esta es la casa de mi papá, chillaba. Uno de los oficiales se volvió hacia mí. Señor, ¿conoce a esta mujer? Crucé los brazos, desafortunadamente. El oficial asintió. Dice que tiene derecho a la propiedad. Saqué mi teléfono, abrí un correo de mi abogado y les mostré la escritura legal con mi nombre. Ella no tiene derecho a nada, dije. El policía miró el documento, asintió y se volvió hacia mi tía. Señora, está invadiendo propiedad privada. Ella explotó. No entienden, es mi herencia, él me la robó. El oficial no se inmutó. Señora, dé la vuelta, está arrestada por allanamiento e intento de robo. Me quedé mirando mientras le ponían las esposas. Gritaba, insultaba, todavía actuando como si tuviera el control. Pero no lo tenía. Se acabó. No le quedaba nada. Ni dinero. Ni abogados. Ni amigos que la ayudaran. ¿Y ahora? Ahora tenía antecedentes penales. Cuando la subieron a la patrulla, cruzó la mirada conmigo. Y por primera vez, lo vi. No era enojo. No era soberbia. Era miedo. Sabía que ese era su final. Y yo solo me quedé ahí, mirándola. Dejándola sentir cada segundo de su derrota. Después de eso, mi tía desapareció de nuestras vidas. Perdió todo. Lo último que supe, vivía en un departamento de mala muerte, haciendo trabajos esporádicos para sobrevivir. Se acabó el lujo. Se acabó el poder. Se acabó el control. ¿Y yo? Honré la memoria de mi abuelo. Cuidé de mi papá. Me aseguré de que mi familia estuviera bien. Doné a las causas que a mi abuelo le importaban. Usé el dinero de la manera correcta. Y de vez en cuando, pensaba en mi tía, en cómo creyó que había ganado, en cómo pensó que había engañado a todos. Pero al final, se engañó a sí misma. Y mi abuelo, tuvo la última risa. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, no se despeguen.